Mario Casalla estará en Buenos Aires hablando con nosotros y reflexionando un poco al respecto de las novedades del día de hoy. Buenas tardes, Mario. Sony Martínez te saluda desde Bariloche. Buenas tardes, Sony, y buenas tardes a toda esa amplia audiencia de Bariloche, por cierto. Gracias, Mario. Es un gusto estar contigo y yo te diría que lo que podemos aportarte algo, pero llamémoslo un primer apuntecito, es el hecho importante que sucedió en la ciudad, que es el encuentro en el Centro Cultural Carlos Kirchner, que tuvo el presidente con la plana mayor y el estatus de una cantidad de estamentos sociales. Vos sabés, y por qué te digo de primeros apuntes, Sony, recién vos mencionabas la noción griega de república, y vos sabés que mi segunda pasión o mi primera pasión junto con el periodismo, yo soy filósofo y me dedico a la filosofía, de manera que los filósofos necesitamos siempre un poquito más de tiempo, más que 5 horas, para no solo recolectar mejor información, sino para tener un panorama completo de lo que allí sucedió. No obstante, no rehúyo a la crónica periodística, pero voy a trabajarlo un poquito con el criterio del columnista periodístico. ¿Te parece bien? Sí, me parece bárbaro porque soy consciente, también a mí me pasa. Claro. Digamos, estamos haciendo una primera lectura y está la leche hirviendo, hay que esperar que baje un poquito para poder porque analizar. Si no los análisis suelen ser rápidos y furiosos, como lo llamo yo, de las diferentes bandas. No obstante, puedo empezar por decirte algo que pone, y que es información, y que pone el punto en la gravedad de lo que pasó y de lo que viene. Es decir, de los colegas, yo no estuve presente en el CCK, no iba yo por mi medio, y además nuestra agencia lo cubre eso, pero hay un par de periodistas que me merecen mucha mesura en el tema, y uno de ellos, con el cual cambiábamos alguna información antes de salir al aire con ustedes y hablar con Salta, me decía, tuvo acceso a supongo que directamente al ministro Triaca o bien a su mano derecha. Entonces me comentaba un poco el diálogo y me decía, en un momento le pregunté, ¿pero van a reformar la ley de contratos de trabajo? Y la respuesta off the record, por supuesto, es, vamos a reformar todo. De manera que parece que el vamos por todo no es patrimonio de un sector político. Mira, si quisiéramos partir por lo formal, que en este caso es importante porque no hay forma separada del contenido, te diría que llamarse a los discursos o a las proclamas piezas oratorias. Yo te diría que fue la mejor pieza oratoria de Macri. En el sentido, Macri no es un hombre que se sienta demasiado cómodo con públicos grandes, no tiene realmente una buena oratoria, esto es reconocido por propios y extraños. Pues mira, esta vez, si seguís con atención el discurso, no ha leído, o por lo menos yo y los que allí estaban no notaban un teleprompter cerca, hablaba con buena pronunciación y absolutamente convencido en un tono más enfático que de costumbre en él. Y por lo demás, el discurso, que sí seguramente está preparado y guionado, fue su mejor pieza político-periodística. De hecho, es un discurso con 3 ejes bien concretos, es mucho más concreto y sin lugares comunes. Se supondría que el discurso más formal era el del Parlamento, los 1 de mayo, con que se abre las asambleas legislativas. Bueno, no lo fue, no fueron buenos. Acá estamos en presencia, creo que alguna vez lo comentamos como al pasar, en presencia de un partido de derecha promercado que ha exhibido un programa ahora y que se siente fuerte, convalidado por una elección. Hasta dónde puede avanzar, hasta dónde no puede avanzar, pero la forma indica eso, es decir, prestemos atención porque el documento dice mucho, la forma de decirlo también. Algunas ubicaciones, que a eso sí, quienes más o menos estábamos duchos en esto, notamos un par de cosas. De los gobernadores, no faltó casi ninguno. Faltó Uñac, que no es un problema para el gobierno, y faltó porque realmente tiene un motivo para estar en los Estados Unidos.
pero hubo dos presencias significativas, nada más que eso, después lo calificaremos. Estuvo Alicia Kirchner presente, sí, y estuvo Adolfo Rodríguez Sá. Sí. Alberto Rodríguez Sá. Sí. Y lo otro, lo que creo que sí es significativo, es en la primera fila que no había gobernadores, sino que estaba el Gabinete Nacional, estaba el presidente de la Corte, estaba al lado de la dama bonita, digamos, de Cambiemos, que es en este caso la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Sí. Al lado, si recordás la memoria visual, estaba Schiaretti. Sí. Schiaretti está llamado a cumplir dentro de lo que gruesamente se llama los gobernadores peronistas, digamos, un papel que le puede ser muy útil al gobierno. Pensá vos que estás en presencia de un ex empleado de Macri, y que esto no es insidia, ni está usada la palabra empleado allí de una manera bastarda para un gobernador en ejercicio. Cuando se tiene que ir al exilio Schiaretti en la época de la dictadura militar, va y está muchos años en Brasil, trabajando para el grupo SOCMA, y fue gerente para América del Sur de Sebel, de la fabricación de Fiat, en la época en que Macri tenía la representación para el Cono Sur. De manera que es un hombre de la casa. El otro hombre de la casa es también un cordobés, como es de la Sota. Claro. De la Sota habrás advertido que no habla demasiado. Schiaretti viene de sufrir una derrota importante. Eso es importante, no es importante para él, pobre, pero es importante para el grupo que tendría que coordinar, que es el de los gobernadores peronistas, en tanto y en cuanto no puede ser un gobernador con aspiraciones ni a reformar, ni a reunificar el peronismo, porque quedó muy expuesto, después de ir directamente adentro de Cambiemos, y al intentar ir por afuera ser derrotado de una manera histórica para el peronismo cordobés. De manera que no es competencia para sus pares, y podría cumplir una labor que le es tan interesante al gobierno como a los gobernadores, ser el coordinador del grupo de gobernadores. Sabe y padece lo que es depender del gobierno nacional, y al mismo tiempo mantiene una cierta posición de equilibrio que a él le va a venir bien para poder terminar el mandato en Córdoba y para tener algún juego en el peronismo, ¿no? Claro, en el 2019. En el 2019, no un juego que lo coloque fuera de la cancha, como ser candidato a presidente de la Nación. No, pero una diputación, una senaduría. Una diputación, es decir, tener en cuenta ese nombre. Ahora, si vamos ya ahí a ver lo dicho, también un colega con lo que cambiábamos un café me decía, mira, y me dio una imagen médica muy interesante. Dice, ¿sabes a qué me suena a mí? ¿Viste cuando vos vas al médico y ya vas con el cirujano, con el que va a hacer la operación? Y el hombre te calma mucho, te dice, mire, supongamos que se trata de una columna. Te dice, mire, pero esta es una operación que hoy en día es cosa de rutina. Yo creo que usted, mire, esto en 3 días está en su casa y caminando. Más aún he visto más de uno salir de esta clínica así. Es decir, vos sabés que es cirugía profunda, pero es presentada de una manera tal que no te asustes. Cada una de las medidas, si vos la analizás, tiene como una contrapartida que la hace amable y bonita. Por ejemplo, el aumento del transporte, que esto los va a tocar a todos, a algunos más, a otros menos, pero dice, bueno, pero va a haber un boleto de colectivo o de transporte público que con un solo boleto va a poder viajar por varias cuestiones. Pensá vos que, bueno, pensá en la dimensión de Buenos Aires, no en Bariloche. Claro. Pero en realidad no dice que el subte se va a saltar aproximadamente a 15 pesos. Lo cual de 6.50 es una suba importante. Claro, para aquella persona que trabaja en Buenos Aires, que yo por ejemplo, cuando vivía en Buenos Aires, vivía en Remedio de Escalada, trabajaba en Devoto, tenía que tomar el tren y el subte, me sacaste una parte importante de mi salario en viajes. Y donde hay gran preocupación ya a esta hora de la tarde y todo, es en los ambientes sindicales, y yo diría especialmente en la corriente federal sindical, en las 2 CTA, es decir, en los grupos que no presentan un perfil, ni van a presentar un perfil tan bajo en este diálogo.
El caso de la Corriente Federal Sindical ha aceptado formar parte del CGT, no integra parte de su conducción, pero es claro, tiene un programa. Si tú te tomas el trabajo de chequear ese programa, los 15 puntos de ese programa, con los 3 ejes que presenta hoy el presidente Macri para formar mesas y empezar a conversar, el rumbo de colisión es notorio en cuestiones fundamentales. Si vos te sentás en una mesa de sindicalistas y ya dejaste trasuntar que vas a ir hasta por la ley de contrato de trabajo, sí. Estamos hablando de 1974, quiere decir que lo que viene es difícil, Sony, sí. Es bravo. Seguramente los compañeros de allí, de CGT, Bariloche y Comarca y región, es decir, van por un lado a empezar a pensar el tema, y además sabemos que hay varios por acá ya, sí. en reuniones sindicales que van a tener lugar entre hoy y mañana en Buenos Aires. Sí, digamos, nosotros recién entrevistábamos a Hugo Yansky, y él nos decía, sí. Todos los, digamos, lo que lanzaron hoy fueron títulos, sí. Postergaron para después aquello que pueden llegar a ser los anuncios concretos. Es más, yo interpreté que en algunos casos eran títulos de leyes que se iban a mandar a estudio y que en el mientras tanto iban a aplicar decretazos. Bueno, interpretaste bien, pero además, lo de los títulos, sí, fueron títulos, pero en las 5 horas que transcurrieron desde que habló hasta ahora, es decir, tienen un plan de off the record bien pensadito, sí. Y sobre todo para los programas de los 21 ya te están diciendo cómo son las cosas. Sí. Por ejemplo, además reconozcamos algo, el Grupo Clarín dijo el día domingo la medida central para bajar el gasto, porque de eso se trata acá, y le puso, y es la que se la dijo con todas las letras, es decir, pasar del cálculo de pensiones y jubilaciones, pasar del actual sistema de índice, que fue un índice dado por la Corte y aprobado por ley, a calcularla por inflación. Y ahí tenés vos otra vez una cosa que si no te la pones a pensar, sí, pero está bien. Está bárbaro. Y además cada 3 meses en vez cada 6. Pues lo que ocurre, amigo, es que el índice por inflación es menor en el cálculo para el próximo mes de marzo, que el índice que es calculado según el dato de la Corte, que tiene otras variables. No es infinitamente mayor, pero hablan ya de modificaciones donde, mira, si hay alguien que va a ser afectado en primerísimo lugar, no te queda dudas, es la clase trabajadora. Sí. Bueno, esto era justamente lo que decía Yansky, decía, todos los ejes de lo que presentó fueron ejes que atentan contra los derechos, algún derecho de los trabajadores, o la mafia de los juicios, o la imposibilidad de las paritarias. Cuando habla de competitividad, a mí cuando un neoliberal me habla de competitividad, es obvio que me está hablando de recortar los derechos del trabajador. Claro, y ahora que usaste la palabra neoliberal, y como para cerrar, me decía un colega filósofo que tiene escrito un muy buen libro, Ricardo Gómez, sobre el neoliberalismo. El libro es un análisis muy fino de la filosofía neoliberal en los 2 exponentes fundamentales, que fueron von Hayek y Milton Friedman. Decía él, recordaba muy bien, atenti, la discusión de von Hayek y de Milton Friedman no es con Marx, es con Keynes. Claro. Y esto es así. Claro. O sea, estamos discutiendo hoy, es el estado de bienestar. Claro. No estamos discutiendo, querido Sony, el problema de la lucha proletaria, si vamos a expropiar la de producción o no. Tal cual. No, es decir... No estamos discutiendo la revolución rusa después de 100 años. Claro. Estamos discutiendo si aplicamos un capitalismo moderado o un capitalismo salvaje. O yo te diría cosas que a la clase trabajadora mundial y argentina le costó años, décadas, la cantidad de jornadas, la protección de la mujer trabajadora, un sueldo mínimo vital y móvil que permita ir para adelante. Las vacaciones, habló concretamente de periodos vacacionales que no pueden ser sostenidos. Claro, y sobre todo con un inconveniente que siempre los colegas extranjeros, cuando uno los encuentra, que cubren acá medios, te dicen, y yo lo he vivido acompañando a delegaciones sindicales nuestras al exterior, el adelanto de Argentina desde el año 40 en adelante en materia laboral, por ejemplo, el tener un fuero propio, donde hasta ahora
se dirimen las cuestiones laborales, y el encuentro y la cuestión de la concertación obrero-empresarial para determinar por paritaria los salarios, es una cosa que en América Latina es inédito y en grandes partes del mundo. Claro. De manera que si hay un lugar donde el estado de bienestar había triunfado y llegado a logros aún con sus problemas, notoriamente es acá. Por lo tanto, quien llegó más alto lo va a sentir más. Claro. Y esto es, amigo, contra el estado de bienestar. Mario, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes y muy buen fin de jornada. Gracias, muchas gracias. Ahí estaba, Mario Casalla, ha sido un lujo para nosotros desde San Carlos de Bariloche.